Niñas y niños, damas y caballeros, ocupen sus localidades. Ajusten sus cinturones de seguridad. En caso de necesidad, máscaras de poesía caerán delante de ustedes en la próxima hora. Las salidas de emergencia están señalizadas y pueden ser canciones, entrevistas o fotos. Elijan ustedes. Preparen sus sentidos. Familiares y amigos, Gerardo Muñoz, Juan Pedro Rodenas y Mario Laus empiezan Tres Corazonadas. Letras, músicas y ramos generales. Los primeros años de la vida de las dos niñas y del niño que tenía frente a mí no habían sido sencillos, dice Marcelo Molina, nuestro invitado de hoy. Los tres hermanitos estaban allí para que yo los conociera. Debía luego decidir si para ellos era más conveniente que una nueva familia los recibiese y les diese aquello que sus padres no habían podido. Tomaron los lápices de colores, las hojas de papel y se pusieron a dibujar. Los había traído la señora, que desde hacía ya unos cuantos meses los alojaba en su casa dentro del programa Familia Solidaria de la Dirección de Niñez. La hermanita del medio, sin soltar su lápiz, levantó su mirada y me preguntó: ¿Vos sos el que nos va a buscar una mamá? Le contesté: quizás, puede ser. Sin despegar su mirada de mis ojos, me dijo: nosotros queremos vivir con una mamá. ¿Cuánto falta? Un silencio me invadió. Quizás no haya sido más que un segundo, pero pareció eterno. Un tiempito, respondí. ¿Y cuánto es un tiempito?, cuestionó ella desde sus 6 añitos. Miércoles, 19 horas, empezamos otro programa de Tres Corazonadas, hoy con nuestro invitado Marcelo José Molina, juez, escritor, director de teatro, actor, tiempitero, amigo, que nos acompaña y a quien pertenece la crónica que leímos antes de escuchar, este verdadero decálogo también que tiene que ver con las canciones de hoy que hablan de padres y de hijos, como es a los locos, esos locos bajitos de Joan Manuel Serrat. ¿Cómo, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, por lo menos en lo de juez tengo el título, eso está claro. Abogado, juez y amigo también. Amigo sí, escritor, director, ya eso es una... Y bueno, viste cómo es. Es una cosa en la cual uno se ha metido un poco así de caradura nada más, ¿no? O sea, buscando provocar el debate con la gente. Yo estoy acá conduciendo el programa también, más caradura que eso ya digamos, si el que te convoca tiene esa caradurez, imagínate, después vos estás habilitado tranquilamente para decir y hacer. ¿A menudo los hijos se nos parecen, como dice la canción? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo veo, yo tengo 2 hijos, un varón de casi 20 y una nena que va a cumplir 18 a mitad de año. Y en muchas cosas uno se ve reflejado en cómo fue. Y por suerte, en la mayor parte de las cosas uno los ve mejores, ¿no? Uno va viendo cómo los pibes te van superando y van tomando cosas que están muy piolas, qué sé yo. Pero en otras vos decís, acá está la impronta, acá hay algo, para bien o para mal, O sea, de ambos, con ambas características. Pero sí, claro que nosotros. Y en la canción dice a menudo. A menudo los hijos se nos parecen. Y así, y la retrospectiva propia, si uno va hacia la infancia tuya, ¿en qué barrio nos ubicamos? Bien, yo me crié en el barrio Refinería, que oficialmente se llama Islas Malvinas, Las Malvinas, pero todo el mundo lo conoce por Refinería. Cuando Refinería era un barrio eminentemente obrero, ¿no? O sea, con fábricas y con... Sin shopping. Sin shopping y sin edificios que superaran la planta baja, digamos, ¿no? O sea, no había... yo no recuerdo... Sí, por una de las calles había una casa que tenía una planta alta, el resto eran todas plantas bajas. Y bueno, en mi caso yo me crié en el almacén mi abuelo tenía un almacén desde los años 30,
en ese lugar y nos criamos en la casa que estaba atrás del almacén, que era una especie de casa de todos los amigos, ¿no? Porque como el almacén estaba abierto, el ingresar a mi casa era una cosa directa, digamos, ¿no? Era que era un paso. Sí, era la prolongación del de negocio. la calle. No, claro, la calle, casa, negocio, casa. Exactamente, así era la cosa. Sin límites. Bueno, era No, otro. no había otro límites, ¿no? Las puertas eran distintas, quizás también en ese momento de la claro. niñez. Sí, las puertas estaban abiertas, eso no cabe ninguna duda. Se cerraba a la noche, obviamente. Pero es más, yo recuerdo, por ejemplo, del tapial de mi casa, hoy sería impensable. Era un tapial que meramente separaba de la cortada y nada más que eso, ¿no? Fácilmente saltable. Digamos. Totalmente. Fácilmente saltable, ¿no? Mirá, fácilmente derrumbable, no solamente saltable. Pasado el tiempo lo cambiamos y el albañil me dice, mire jefe, no tiene cimientos. Claro. Así estaban hechos. Claro. Era para separar nada más. Claro, viste que se habla mucho de los cimientos de cada uno, los cimientos de las casas. Bueno, había otro modo de construir y otra confianza social en ese tejido de esa comunidad rosarina de unos años atrás, apenas unos años atrás. Sí, apenas unos años 56 atrás. Unos 50 y pico de años atrás. Y ese almacén era un almacén de ramos generales, que tenía un poco de todo. Sí, un poco de todo, como eran aquellos. Y es más, yo tengo entendido que cuando yo no había nacido, en algún momento hasta tenía algún despacho de bebidas y esas cosas que era el almacén y sucursal de panadería. O sea, las dos cosas. Y yo recuerdo, sí, por ejemplo, las estanterías de madera, tanto las que daban a la calle como las internas, el mostrador totalmente de madera, y cómo hubo una lucha generacional en mi casa entre mi papá, que murió cuando yo era chico, pero sí recuerdo esa lucha, entre mi papá y mi abuelo para ir modernizando el almacén. Como se ve en algunas películas y demás. Una pinturita, es así, exacto. De los distintos descendientes de inmigrantes, que vos de qué lugar español, Andalucía, Andalucía, provincia de Almería, y la localidad se llama Líjar, que está... el almacén del gallego era, digamos, en esos términos que uno... El almacén de Pepe, claro, exactamente. Es así, todos teníamos o una panadería italiana, un almacén de un gallego, digamos, estaba bien personalizado y familiarizado. El que proveía el pan era Sabeta. O sea, claro, italiano, ¿no? Y el almacenero era gallego. Sí, era... Perdón, andaluz. Sí, no, sin ofender. Era mucho más así personal todas esas cuestiones. Digamos, el registro que uno tiene de esas, por lo menos que me hiciste evocar, digamos, esas grandes cajas de galletitas y demás, esas cajas de aluminio, huevos arriba de los maples, hoy llamamos maple, que no sé cómo lo llamamos antes, que estaban ahí sobre el mostrador y demás, ¿no? Sí, las cajas eran de lata. Claro. Eran de latón y había más grandes y más chicas, todas con su vidrio redondo exhibidor, ¿no? Y el resto de las cosas, bueno, el azúcar refinada, el azúcar torrada, todo se vendía suelto. ¿Vos eras un chico allí de la cortada o un chico más de estar dentro de casa leyendo? No, yo era más de estar adentro. ¿Más lector? Salía porque era una suerte de obligación estar en la calle. Es más, mi mamá, mucho el tema que estuviéramos adentro, no era algo que le terminara de cerrar. Había que ir a jugar a la calle. Y yo iba, obviamente, mis amigos de la infancia siguen siendo mis amigos. Y la calle era una especie de ámbito donde todos éramos hijos de todos. O sea, mi mamá y la mamá de Ariel y la mamá de Pablo y la mamá del Matra y de todos ellos, del Cacu, eran las madres de todos, eran los padres de todos y se podía jugar en la calle sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Sí, quizás un momento de la sociedad donde todo el mundo se conocía, donde no había esa puerta cerrada, donde había una unificación social en el tejido social mucho más extendida, digamos así. Y me trajiste otro recuerdo que es cuando uno iba y predominaba en aquel momento, no sé, en el caso tuyo, en las escuelas públicas y cómo el uniforme blanco uniformaba a todos los del barrio, el que tenía 3 pisos, el que tenía un piso, el que no tenía una casa de pasillo, etcétera, Mirá, etcétera, ¿no? Una cosa que dice un amigo común, Marcelito Quiroga, que es de Lucio de López, un pequeño pueblo. Marcelo siempre dice, con el paso del tiempo me di cuenta que el barrio en Rosario es el pueblo. O sea, y ni siquiera te hablo del barrio, porque el barrio por ahí es, y eso que refinería no es muy grande, pero muchas veces se sectoriza a la esquina, ¿no? La esquina donde confluyen 4 calles, esos chicos son el pueblo.
Y es tu vida, pasa tu vida con esos pibes, a punto tal que se genera un lazo que dura toda la vida. Sí, siempre tratamos de evocar situaciones o momentos que tienen que ver con nuestros invitados, con nosotros mismos, porque aquel que nos está escuchando puede hacer su propia asociación. Vivimos tan apurados normalmente que a veces nos falta ese minuto para decir, che, pero ¿de dónde vine? ¿Dónde estuve? ¿Quiénes eran mis amigos? ¿Dónde? Esa referencia a esas 5 calles, 6 calles que eran todo nuestro, que era el límite prácticamente. Yo soy un hombre, ya lo he dicho en otros programas, de Echesortu, y bueno, calle Mendoza, 3 de Febrero, Avellaneda, Caferata, Córdoba, bueno, y ahí iba toda la buena vida de la infancia y de la adolescencia, pasaba entre esos límites, no se iba al centro. No, Necesariamente. Entonces, ¿dónde hiciste Mira, hace unos días respecto de eso, hablando con mi hija, le digo, no sé cómo estaba contando algo de aquellas épocas, y digo, bueno, y me bañé, me cambié para ir al centro. Dice, pero ¿cómo? Claro. Sí, claro, sí, si nos poníamos lo más presentable para ir hasta el centro. ¿No? Sí, yo tengo así el registro que íbamos a comer al Rich con mi abuelo y mi abuelo se ponía saco y corbata. Pero claro. Porque bueno, era toda una movida ir hasta allá y salir y demás. Sino uno hacía su vida barrialmente, localmente y demás. Hoy prácticamente nuestros hijos tienen por barrio casi el mundo, porque tienen un contacto con amigos que viven, bueno, de hecho yo tengo una hija viviendo en el continente, en el viejo continente, y tienen así, los límites se han extendido mucho más a partir de las comunicaciones, a partir de Internet, a partir de la globalización, a partir del acceso que tienen, yo creo, los jóvenes a la información. Es decir, es inmediato el acceso a la información, cosa que nosotros no teníamos. No, claro que no. Nosotros no teníamos y teníamos que acostumbrarnos a otra movida, a otro tipo de historia. Estamos hablando con Marcelo Molina, juez, escritor, amigo. Y antes de pasar a otro de los temas, los invito a escuchar a ni más ni menos que Bob Dylan, haciendo Forever Young, otro tema de padres y de hijos. De padres, de hijos, de infancias, de tiempos y océanos, que había un poema de Mario Benedetti. Hoy estamos hablando con Marcelo José Molina, juez de la Cámara Civil, ex juez de familia en Rosario. Y veníamos haciendo un repaso por las zonas de la infancia y después me quedó esa pregunta, ¿dónde habías hecho escuela primaria, secundaria? ¿También en el barrio? En la escuela primaria, en la escuela Boneo. En Boneo. En el barrio hay dos. Dale, Boneo y la 72. A mí me tocó en la Boneo y la secundaria la hice en el Superior de Comercio. Y bueno, y la facultad en nuestra queridísima Universidad Nacional de Rosario, ¿no? En la Facultad de Derecho en Córdoba 2020. De la UNR. En Córdoba 2020. ¿Y trabajaste como abogado cuántos años, Marcelo? Como abogado litigante, 18 años. Pero bueno, yo laburé desde chico, digamos, ¿no? Porque, bueno, como te decía antes, cuando tenía 12 años mi viejo falleció, así que, bueno, mi vieja se tuvo que poner al frente del almacén con mi abuelo y de alguna forma todos tuvimos que salir a laburar. Después trabajé a los 18 años, entré en el Banco Nacional de Desarrollo con una beca. Fuiste bancario. Que daba, cuando apenas entra Alfonsín, hacen una beca llamada Beca Práctica Rentada. Y ahí fuimos gente del superior y ahí quedé en el banco, quedé 8 años. ¿Y ahí ya habías terminado la secundaria? ¿Estabas en ese interregno? A la secundaria. Y bueno, mientras tanto ahí fui estudiando, me recibí. Eso para que nuestros oyentes vayan sacando las edades. ¿Viste? El lunes teníamos un invitado en otro programa y yo decía, la gente a veces entra en Wikipedia solamente para saber la edad de las personas y si está casado, soltero y con quién, ¿no? Bueno, acá no develamos edades de nuestros invitados, pero bueno, íbamos sacando. En la primavera alfonsinista fuiste bancario. Bancario, fui delegado gremial bancario, porque bueno, cuando terminó el gobierno de Alfonsín vino otro gobierno que cerró el banco y bueno, una muy linda experiencia. La verdad que la del Banco de Desarrollo fue una cosa espectacular. Pero bueno, sí, como abogado, 18 años de ejercicio de la profesión. Y un día concursaste y fuiste juez de familia en Rosario. Sí, concursé varias veces. Porque en realidad yo siempre estudié la abogacía pensando en ser juez. Lo de abogado litigante era porque no tenía alternativa. ¿Vos sentías la vocación judicial? Sí, yo siempre me costaba como estudiante colocarme, ¿viste? Cuando tenés que hacer algún ejercicio así
práctica, que es colocarme en el lugar del litigante. Pero bueno, lo hice y bueno, y orgulloso de haberlo hecho, ¿no? De haber sido abogado litigante. Pero siempre me gustó ser juez. Siempre. ¿Y el ámbito de familia? Mirá, ¿También fue un ámbito que nació tempranamente No. en la facultad o fue no, algo no, que para nada. apareció con posterioridad? Es más, yo como llegué a ser abogado del Banco Nacional de Desarrollo, toda mi formación era comercial. ¿Sí? Por eso te pregunto, porque Muy esa comercial. historia, la parte gremial inclusive, Totalmente, sí. bueno, Pero parece más que más nada alejado. vinculado con lo que te implica un banco, ¿no? Lo que es el derecho crediticio, bueno. Pero algunas cosas de familia uno va tomando cuando empezás en los primeros palotes de la profesión. Y la verdad es que la única carrera de posgrado que había en la ciudad era la de familia, Claro. gracias a Oscar Borgonovo, que Claro. había iniciado en aquella, en la UNR, por supuesto, e hice la especialización en familia y me empezó Se hacían los viernes a la tarde viernes y a sábado. la tarde y sábado a la mañana. Viernes y sábado en la facultad. 2 años, muy lindo, una experiencia hermosísima. Gran docente Oscar Borgonovo, yo cursé familia con él. Sí, y un creativo del derecho y de la facultad, ¿no? Un hombre que le dio mucho a la facultad de Derecho y especialmente, fíjate que él en el año 87 programa un posgrado interdisciplinario con Claro. antropología, sociología y psicología. Que hoy es Un adelantado. algo mucho más común. Sí. La transversalidad de las ramas para aquellos amigos abogados. Nunca hablamos mucho del tema abogadil, Está hoy bien, nos está estamos desviando un poco, pero para Pero que la este gente tema acá, sepa también, porque tipo- justamente porque es un tema además que cala muy hondo en la sociedad, como es el tema de familia, ¿no? Bueno, Es como fíjate que para los que son psicólogos que te están escuchando, la Facultad de Derecho, ya no la tiene más, pero la Facultad de Derecho tuvo cámara Gesell antes que el tribunal. Estaban ahí donde están ahora, ¿viste? En la parte que era de agrarias, que está en Sí. esos box, ahí estaban las Sí. cámaras Gesell de la Facultad de Derecho. Sí, eso no sabía. Hace muchísimos años, después, bueno, claro, no se usaba prácticamente eso, se fue deteriorando y bueno, se desarticuló. Pero tuvo cámara Gesell antes que el bueno, tribunal. justamente Sí, sí. vos hablabas de esta cosa pionera. Totalmente. Y en una época que, bueno, recién comenzaban esas carreras de posgrado. Y bueno, hiciste la carrera de posgrado, entonces ahí en el posgrado de familia, Hice y la ahí carrera, aparece el vínculo. Don Oscar me invitó a ser docente, yo no soy docente de grado, y con una anécdota que es muy linda, yo le había dicho, mire Oscar, me parece un exceso, hay gente que hace años que está en esto. Me dice, bueno, venga a dar clase conmigo como si fuera un ayudante. Y cuando voy a dar la primera clase con él, viene la secretaria, que era Daniela Soso, y me dice el doctor Oscar Borgonovo que este año no te puede acompañar. Así que me mandó. Es la famosa, párense en fila, ¿viste? Den un paso al frente y todos dan un paso atrás. Exactamente. Es más o menos, vos decís, me quedé acá solo, pero bueno, es como que estás en medio de la jaula, hay que salir a domar el potro y exactamente. no había ninguna cosa. Bueno, pero es una gran experiencia esa, no hay duda, la docencia, todos lo que hemos pasado por ese marco y dan una gran experiencia también a nivel profesional también y de casos que se escuchan, que se ven. Así que ahí arrancaste con eso. ¿Y el juzgado de familia cuándo ingresaste? Yo ingresé en diciembre del 2007 y bueno, y estuve hasta 10 años. agosto de 2017. Casi 10 años. Casi 10 años. El ahí. Familia 5, queridísimo, con 2 compañeros enormes como Ricardo Duto, Sabina Sanzarric, al inicio con Diana Parola, Claro que después se muy jubiló. lindo juzgado, y en una ciudad de Rosario que con sus distintos jueces, de los 3 tribunales originarios y de los 4 ahora, pero más que nada de los 3, fueron abriendo un camino, ¿no? Una forma de entender el derecho de familia, con Lidia Bustamante, Manuel Rosa, con toda aquella gente, Darío Cunio, Raúl Tierra, que fueron formando una forma de ver el derecho de familia y de aplicarlo. ¿Y cuándo se unen 2 caminos? El judicial, el del juez que resuelve las causas de familia y el de poder escribir, plasmar en un papel todas aquellas cosas que te iban pasando cotidianamente. Mirá, ¿Cómo nació ese cuando primer yo momento? accedo al juzgado, todavía tenía una formación muy dura respecto de lo que es el derecho, ¿no? Más bien una formación exegética, a pesar de haber transitado por otros lados, la administración pública. Pero la presencia, bueno, mi paso por el Ministerio de Educación me dio bastantes cachetazos de realidad, digamos, ¿no? Un baño de
de esta es la realidad. También pasé por la dirección de vivienda. Pero el juzgado de familia, la realidad te pasa por encima. Entonces ahí empecé a entender una cosa que me habían enseñado en el año 84, un maestro, el doctor Ciuro Caldani, lo que es el trialismo, ¿no? Lo que es el derecho entendido como ley, realidad social y valores. Eso lo comprendí así, a los cachetazos. Cotidianamente. Cotidianamente. Y bueno, yo trabajé mucho con los chicos, cada juez tiene su método. Los pibes venían a charlar conmigo y tenían un papel siempre y algo para dibujar, al solo efecto de dibujar, ¿no? Y lo iban pegando en la pared, algunos se lo llevaban, pero más que nada lo pegaban en la pared. Los he visto. Y un día viene el Tate González, periodista de La Capital, y me dice, che, los dibujitos, y cuento un par de relatos de cada uno de los dibujos. Y me dice, hagamos una nota, pero esa tarde me fui a mi casa y redacté 3 pequeños relatos. Uno es el que leíste vos. Se los mandé y el Tate sacó en diciembre de 2013 exactamente los 3 relatos publicados. Ya había escrito algo antes, también para la prensa. Y bueno, poco a poco en el Facebook empecé a escribir algunos más para 30, 40 amigos que tenía en el Facebook en aquel momento. Se fueron juntando. ¿Año? Año 2013-2014. 2013-2014. Y era un momento cuando varios amigos, varias personalidades del derecho dicen, ¿por qué no hace un libro? Y ahí te das cuenta vos que cuando juntás y lo ponés en un libro no supera las 10 páginas, digamos, ¿no? Que es bastante frustrante decir, bueno, escribo y cuando lo mirás en un librito chiquitito. Sí, pero a lo mejor no lo tenés que medir en páginas, No. sino en Honduras, que es una cosa distinta, ¿no? Porque a veces yo siempre digo, mirá muchos de los relatos de Eduardo Galeano no son extensos. Y sin embargo, calan o los de Benedetti, de una o profundidad. los haiku de Benedetti y demás, pero tiene una Honduras distinta. En ese momento dije, mi hermano Jorge Molina es un artista plástico muy reconocido en la ciudad, muy reconocido en Francia, que tenemos al amigo Mario Laus que da cuenta de eso. Es ciudadano ilustre acá en Rosario. En Rosario. Y lo ves, la gente que por la calle vea cosas de Jorge Molina no se la va a olvidar nunca más, porque es un muralista. Vos vas a ver cosas de mi hermano por todos lados. Y siempre hemos parecido en las antípodas, ¿no? O sea, artista plástico, abogado. Hasta la militancia política. Artista, y uno dice es la seriedad, la frialdad de la cosa, como si fueran tan separados, ¿no? Exactamente. Y le digo, che, Jorge, ¿no querés que hagamos este libro juntos? Digo, yo pongo los textos y vos las ilustraciones. Y mi hermano es diseñador gráfico, además. Sí, o sea, diseñador en serio, ha laburado mucho de diseñador. E hizo el diseño, pero no se puso él como autor, sino tan solo como ilustrador. Sin embargo, lo hicimos juntos. Y bueno, ahí salió el librito, lo presentamos en la Facultad de Derecho, como he presentado todas mis cosas, en el año 2016. Y con ese libro empecé a recorrer la provincia. Acá está, justamente el prólogo a la primera edición, es de septiembre de 2016. El libro se llama como el cuento que leímos al comienzo de Marcelo Molina, ¿cuánto tiempo es un tiempito? Y las acuarelas, ya de esta segunda edición, que está corregida y aumentada y ampliada y con otros textos a los que vamos a hacer referencia en un ratito, las acuarelas son de Jorge Molina, el hermano de Marcelo. Para seguir hablando de cuánto tiempo es un tiempito, hacemos la pausa musical. Este tema me encanta. Cat Stevens canta Padre e Hijo. Lo escuchamos. Padre e Hijo, Cat Stevens, en esta tarde de charlas sobre infancias, padres, tiempos, con Marcelo Molina, en Tres Corazonadas, los miércoles de 19 a 20. Claro, contaba Marcelo que en su experiencia como juez tenía en su despacho dibujos de distintos niños que habían estado allí, ¿no? Claro, faltó que tu amigo, el hombre de La Capital, era que te dijera, detrás de cada dibujo hay un cuento, ¿no? Hay tener una historia para contar detrás de cada uno de esos cuentos, ¿no? Que termina siendo este libro que tenemos acá, esta segunda edición, esta acuarela hermosa de Jorge Molina, el hermano de Marcelo, en esta segunda edición de Cuánto tiempo es un tiempito, estas crónicas que luego se convierten en una obra de teatro. Sí, a ver. O sea, ¿cómo la entrevista con los niños, los dibujos, los escritos,
luego avanzan un paso más y se convierte en una obra de teatro que tiene algunas particularidades que podés contar vos. Mira, esa que tenés ahí, la segunda edición, la primera edición la habíamos financiado con un amigo Marcelo Gastaldi. Y con esa yo me iba por los pueblos, así, parezco radioteatro, llevaba la edición, darle un comedor a una parroquia, no sé, a que trabajara con niños, la vendían ellos y se quedaban con la recaudación. Ese era el tiempito, esto tiene como un andarivel que es la gratuidad, o sea, para la gente tiene que ser gratuito. Y de alguna forma yo lo histrionizaba a los relatos. Y en enero de 2019 se me ocurrió decir, esto le tengo que dar forma de obra de teatro. Digo, total, hablando con mi señora, digo, mira, yo nunca escribí un libro y ya lo tengo escrito. Nunca escribí una obra de teatro. Me puse a leer teatro un montón y escribí algo. Cuando lo terminé de escribir, me empecé a asesorar algunas cositas de cómo presentarla, etc. Y digo, la forma de que esto tenga un impacto es que la pongamos en escena actuada por jueces. Por jueces, por secretarios, por relatores, por todos empleados judiciales. No me importa si habían actuado alguna vez en la vida. No actuaron nunca en la vida, no importa. Yo tampoco había escrito ninguna obra de teatro. Así que no había ningún drama. Y ahí, bueno, convoqué a toda la gente de mi sala. Mario Yomé, Jessica Chinari, Nico Villanueva, Sabrina Campbell, todos los que estaban allí. El Negro García, Néstor García, un tipazo, amigo común de ambos. Y les propuse a todos presentar Cuánto tiempo, un tiempito teatro actuado por nosotros. Sin asesoramiento de nadie. Excepto los que viste que siempre hay gente que hace teatro. Algunos habían hecho teatro. O que hizo. Bueno, Germán Suter, Jessica habían hecho algo. Mario, me parece. Mario también. Así que bueno, el 31 de mayo del 2019... Acá para los que nos siguen por Twitch, los que nos siguen por la página de la radio y que nos están viendo, no los que nos están escuchando por la radio, justo mostramos la gacetilla que era la que anunciaba el estreno el 31 de mayo de 2019 en el aula magna de la Facultad de Derecho. Todas las cosas se hacen primero en el aula magna de la Facultad de Derecho. Tenemos una excelente relación con la gente de la Católica también, pero bueno, uno la pertenencia la tiene allí. La presentamos a una sala llena, completa. Yo estuve. Había gente parada en esa. Y lo maravilloso de esto es que después se replicó en la sala Labardén, también 500 personas viendo jueces actuar, pero por sobre todo debatiendo después de la obra de teatro. Claro, porque ahí dice exactamente, teatro para debatir. Exacto. O sea, había, y hasta el día de hoy, hacen la presentación de la obra, de los distintos cuadros que tiene la obra de teatro, y luego se abre un debate con el público. Con el público. La obra dura 35 minutos, es bien breve para posibilitar esto, y después de ahí una hora, hemos estado 1 hora y media debatiendo con la gente y la gente puede decir, tiene los jueces ahí para decirle lo que quiera. ¿Sí? Y se han producido debates espectaculares. El debate de SADOP, que nos presentamos hace poco, fue una cosa de un nivel muy interesante. Otros debates pasan por otros andariveles, pasan por otros lados, no tan... Sí, cuando uno abre el juego a la participación, bueno, naturalmente esto, como viste con una charla que vos decís, bueno, hay preguntas, bueno... Cada auditorio es distinto. Hay gente que se para y te dice, mire, discúlpame, eso que usted está diciendo es mentira, a mí no me pasó eso. Y bueno, y vamos a debatirlo y a ver qué pasa. Hasta hemos establecido algunas cosas de detectar algunos problemas de gestión. De decir, mira, lo que le pasaba a esta mujer, lo solucionamos con esta pavadita. A veces que hay cosas que no requieren grandes soluciones, pequeñas modificaciones. Es que todos sabemos que a veces no hemos tenido cuestiones, más allá de los que somos abogados y demás, cuestiones civiles, societarias, pero siempre en el marco de una familia o de un grupo familiar hay un tema que ha ido a parar algún juego de familia. Pero seguro. Desde un divorcio, desde un problema de un amigo, de un vecino, hay una cosa de una gran cotidianidad en esa problemática, ¿no? Yo suelo decir, familia te espera, sucesiones no claudicas, digamos eso, ¿viste? Sí. Bueno, el tiempito de esta obra de teatro paseó por todos lados. Estuvimos en Mar del Plata en junio. ¿Sabés cuántas presentaciones tuvo ya la obra? La que vamos a hacer en Totoras el 13 de mayo va a ser la número 18, presencialmente. Porque también está grabada, subida, se puede ver en YouTube gratuitamente, las dos versiones, la de estreno y la más reciente. En la de estreno está nuestro querido Néstor García y en la más reciente está mejor grabada, teníamos más posibilidades. Pero se ha visto, porque en un congreso de niñez que hubo en plena pandemia,
se pasó desde Canadá hasta Tierra del Fuego, o sea, la vio toda Latinoamérica, gente de Francia, o sea, una repercusión muy interesante que ha llevado a esto a ampliar los horizontes, ¿no? ¿Cuántas personas son las que están sobre el escenario? Sobre el escenario son 28 personajes, cualquiera que está en teatro dirá eso es una locura. En realidad tiene que ver porque... Ya es una superproducción. Por un jugador de familia, o sea, es una mañana en un jugador de familia y pasa... Hay mucha más gente. Mucha gente. Esto es tan solo una muestra. Y bueno, sí, han pasado, actuando en el tiempito, ya llevamos más de 50 personas, en su gran mayoría jueces y gente del Poder Judicial. Porque además en cada lugar donde vamos siempre incorporamos un actor local, ¿no? Alguien que haga un pequeño papelito o un papel más grande, pero siempre alguien local estamos incorporando. Y porque por otra parte, bueno, la gente hay veces que no puede. Sí, por los viajes, por compromisos previos, etcétera, ¿no? Fíjate, Porque mira, esto es a pulmón. En Rafaela estuvimos el sábado. Y sí, nosotros salimos a la 1 de la tarde en una combi, 19 sardinas ahí adentro, y volvimos a Rosario a las 4 de la mañana. Y bueno, tenés que disponer de ese tiempo para hacerlo. No siempre se puede y no todo el mundo puede. Y los que trabajan en la obra son jueces, empleados judiciales, funcionarios. Sí, y hay algunos invitados. Tenemos Liliana Di Franco, que es del registro civil, y después hay niños que trabajan con nosotros. Pues que está la máxima que dicen los actores, que ni en cine, ni en televisión, ni en teatro hay que trabajar ni con animales, ni con niños, porque te roban los aplausos. Está bien, y que se los roben, no hay ningún No, problema. lo digo porque sé que había chicos, Sí. hay un grupo es que de niños hay están... papeles que no los podemos hacer Obviamente, nosotros. obviamente. Sí, Y sí, después todos los demás, te diría casi en su totalidad, son gente del Poder Judicial. Quien hace el papel de juez es Germán Sutter Schneider, que es juez federal. Está Jessica Chinali y Mario Chomet, que son camaristas. Bueno, no los voy a mencionar a todos, pero hay secretarios, prosecretarios, relatores, defensores, defensora zonal, Dan Emilia Nunhich. Bueno, hay montones de gente. Sí, como experiencia, por lo menos en Santa Fe, debe ser una experiencia pionera y única. No sé si hay otra experiencia que vos hayas tenido oportunidad que te hayan referenciado en el país de grupo. La Facultad Católica tiene un grupo de teatro. Y no como sé, grupo pero de teatros jueces así vinculados al derecho nacido... hay muchos, Sí. hay en distintos lugares y con muy buenas performances, pero como esta intención de teatro debate hecho por jueces para lograr que 150 personas un sábado de la noche debatan derecho, esto sí que es inédito, digamos, ¿no? O sea, vos colocar en esa situación, hay veces que digo, mirá, Rafaela, 150 personas que un sábado a las 8:30 de la noche estaban debatiendo derecho. Ya con eso está misión cumplida, ¿no? ¿Alguna anécdota de viaje, alguna cosa que les haya pasado que haya sido curioso, que te recuerdes? Así, que sobre el escenario, bajo el escenario, en la combi. El viaje más interesante que tuvimos fue Mar del Plata. Uno de los más lejos, ¿no? Ese fue el más lejos. Nos tuvimos que quedar a dormir allá, obviamente. Un debate hermoso. Pero después en distintos lugares, en San Martín, provincia de Buenos Aires, lo hicimos en un cine. Con lo cual, las bambalinas eran en realidad una escalera. Estábamos todos ahí en la escalera para poder salir a escena y salíamos desde detrás de la pantalla del cine, o sea, todos amontonados. Fallaron las luces, fallaron absolutamente todo. Puede fallar, dijo. Sí, pero ahí falló todo y sin embargo el objetivo se cumplió igual. Porque bueno, lo nuestro, si una persona va a ver gente que actúe bien, no nos viene a ver a nosotros, digamos, ¿no? Sí, no, el mensaje supera la apuesta. Si Totalmente. bien la Si puesta bien sale escénica muy bien, es súper profesional, Sí. es súper profesional, la presentación, las luces, el mensaje, el texto, pero bueno, tiene esa particularidad, ¿no? En eso déjame agradecerle al profesor Emanuele Gardini, que es quien nos asesora en todo esto. Sin él muchas cosas no lo podríamos haber hecho, ¿no? Sí. Y bueno, para antes de entrar a la última parte de esta charla, casi el último temita musical, vamos a pedir, que es Cuatro vientos de Bersuit Vergarabat. Y seguimos en esta tarde Tres Corazonadas con Marcelo Molina. Acá estamos terminando este miércoles 19 de abril con Marcelo Molina, que nos contaba de cómo esos dibujos de niños devinieron en cuentos, cómo esos cuentos de Cuánto tiempo un tiempito terminaron en una obra de teatro interpretada por jueces, funcionarios, niños vinculados con el poder judicial y afines de la ciudad
de Rosario y cómo han recorrido el país con esta obra. Seguramente en la segunda parte del año tendremos alguna presentación en Rosario. Sí, seguro, porque por otra parte el proyecto cumple este año 10 años, desde que salió el primer relato, mejor dicho, desde que Luli dijo cuánto tiempo es un tiempito. Y bueno, algo en Rosario vamos a hacer, algo más interesante. Y vamos a ver qué hacemos con las dos obras de teatro, porque tenemos otra que es Exacto, te iba a La preguntar. decisión de Pablo. La decisión de Pablo es otra obra que escribiste después. Escribí después, ahí ya yo me puse a estudiar teatro con el profe Gardini, así que ahí tenía un poquito más de herramientas como para hacer algo más lindo. Es otra cosa, ¿no? Es si bien pasa por un juez, lo que trata es sobre la decisión judicial, cómo se toma la decisión judicial en una situación conflictiva. Así que esa también está puesta en YouTube. Perfecto. Sí, no la spoileamos para que seguro. nuestros amigos la puedan ver y puedan asistir, y que seguramente en la segunda mitad del año van a estar. Y ahora van a estar 13 de mayo, sábado 13 de mayo en Totoras. En la vecina localidad de Totoras van a estar con todo con el colectivo itinerante de Cuánto tiempo un tiempito. Pero además de otra obra de teatro, tenés otro libro que se llama Un tiempito para tus derechos, entre un mate y un café, que es justamente una obra que apunta a acercar el derecho de una manera sin tanto rótulo y para que lo pueda entender cualquier persona. Exacto, está pensado para eso, para que... Perdón. Disculpen. Para que una persona tomando un café, tomando unos mates en el parque, pueda... Mil disculpas. Pueda entender el derecho de familia en su totalidad. ¿Cómo nació esa idea? No te emociones. Puedes tomar agua mientras tanto, no hay ningún problema acá mientras vamos. Siempre los pasos y te tocamos la fibra más íntima de nuestros invitados y quedan así. Ahora que tengo que reír va a ser peor. Ahora tengo que reír va a ser peor. Mira, el problema está en no poder hablar. Siempre tuve la idea de que el derecho es de la gente. O sea, el derecho es del titular, digamos, no es nuestro. Nosotros somos tan solo unos artífices de algunas cosas. Y para que eso suceda, la gente lo tiene que conocer. ¿Cómo lo conoces? Y no leyendo libros de derecho, son aburridísimos, vamos a ser sinceros. Este también, pero lo que tratamos de hacer es la escribí yo y capítulo por capítulo, y un grupo de pibes del tribunal, todos prosecretarios, todos chicos de 30 años, tenían el laburo de destrozar ese libro. Y así lo fuimos haciendo hasta que quedó armadito, y ahí está. También se puede ver por internet, lo puedes bajar por Google, no sé, por el que sea, sí. Y poner un tiempito para tus derechos entre un mate y un café, y tenés un libro de 500 páginas, de consulta, obviamente, no es para andar leyéndolo sábado a la noche, pero que está muy piola. Pero para cuestiones así puntuales y para poder descontracturar la mirada sobre la cuestión de derecho. Viste que en definitiva pusimos juez y escritor, tenías dos libros, tenías uno de los libros, dos de vino en obra de teatro, otra obra de teatro, y seguramente habrá, ya tenés el gustito y la mano y el tempo, y seguramente habrá nuevas obras que vamos a poder ver y disfrutar. En corto tiempo. En corto tiempo. Ya estamos como tocando el final. Yo quiero leer algo más de este libro, como para cerrar y despedir a nuestro invitado. Este es un relato de Marcelo de diciembre de 2013. Dice: mi papá era de Newell's, mi hermano lo es, también mi esposa, algunos parientes. Yo soy de Central, dice Marcelo Molina. El fútbol es una llave que me permite abrir todas las conversaciones con los niños y con las niñas que entrevisto como juez de familia. Ya sea porque son de Newell's, de Central, de River o de Boca, o porque les gusta el fútbol. ¿De qué cuadro sos? Es una pregunta que ineludiblemente permite hablar. Si la respuesta era de Newell's, yo comenzaba con un contrapunto. Tengo lápices y hojas para que los chicos dibujen, si quieren, solo para entretenerse, sin ninguna intención pseudo sí de mi parte. Ese dibujo, que a veces son varios, pueden llevárselo, dejármelo, colgarlo en esa pequeña expo que ellos tienen en mi despacho. Este niño entró y contestó: de Newell's. Comenzamos a hablar a partir de esa diferencia que nos separaba. Tomó lápiz, papel y de ambos lados comenzó a dibujar con gran maestría. Su mano no me dejaba ver bien qué dibujaba. Cuando terminó me entregó el dibujo y me dijo: tomá, de esta
somos los dos. Un escudo de la AFA, perfectamente delineado y coloreado, estaba frente a mí, con toda la formación de nuestra selección de fútbol, de la selección argentina. Gracias, Marcelo, por este rato, por estos relatos, por este tiempo. Gracias por haber estado en Tres Corazonadas hoy. Y bueno, nos seguimos encontrando. Muchas gracias. Y nos a vos. seguimos viendo por acá. Gracias a todos los que nos acompañaron este miércoles de abril, cayendo la tardecita del 19 de abril. Gracias a Luana, que estuvo en el servicio técnico y que nos aguanta los miércoles de la tarde acá. Suena un tema de Facundo Cabral, me gusta cuando juegas. A todos los padres nos gusta cuando nuestros hijos juegan. Chau, nos vemos el miércoles que viene con Tres Corazonadas.